¿Listo? Hola, muy buenos días a todos. Pues muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias a propósito de la jornada cultural en el marco del Día del Abogado que organiza la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica. Y en nombre de nuestra institución y del rector les damos la más cordial bienvenida. Igualmente, pues hoy tenemos una invitada de lujo, una persona, una profesionista admirable. La magistrada Elda Flores León. Muchas gracias, magistrada, por su generosidad intelectual y regalarnos estos minutos de su valioso tiempo. Al contrario, doctor, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Primeramente quisiera agradecer a nuestro rector de nuestra escuela, de la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica, por la invitación que me hacen a participar el día de hoy con ustedes, y gracias a usted también, doctor, por esa invitación. Muchas gracias, magistrada. Me voy a permitir dar una breve, pero muy breve reseña biográfica de la magistrada, su reseña curricular también. La verdad es muy breve porque, bueno, ella ha hecho un trabajo impresionante dentro de lo que es el servicio público, tanto en el ámbito municipal, en el ámbito estatal y, bueno, en el Poder Judicial, una carrera impresionante. Ella es licenciada en Derecho por la UAM, donde se tituló de manera automática por promedio y obtuvo la mención honorífica. Igualmente es maestra en Derecho con orientación terminal en Derecho Civil por nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y actualmente se encuentra cursando el último semestre del doctorado en Derecho Procesal Penal en la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica. Tiene una carrera judicial de 28 años en el Poder Judicial de nuestro estado y ha desempeñado todos los cargos. Ha sido actuaria, secretaria de acuerdos, juez menor, juez de primera instancia en las materias civil, familiar, penal, tanto en el sistema tradicional como en el sistema acusatorio adversarial, y también fue juez visitadora. Es magistrada numeraria desde el año 2013 a la fecha, y bueno, también para nuestra suerte, orgullosamente, catedrática de nuestra Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica, tanto en la licenciatura como en posgrados. Muchas gracias, magistrada. Muchísimas gracias nuevamente en nombre del rector de la institución. Agradecemos nuevamente toda su generosidad. Y le dejo el micrófono, magistrada. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, vamos a tener una disertación el día de hoy sobre la aproximación del derecho sucesorio en nuestra entidad federativa, y tendríamos que iniciar con la definición de lo que entendemos por el derecho sucesorio. Esta es una parte del derecho privado que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades y relaciones jurídicas, tanto activas como pasivas, de una persona para después de su muerte. Esto es lo que nosotros entendemos por el derecho sucesorio. Nos va a regular todo lo relativo a los bienes, derechos que no se extinguen con la muerte y que existe una transmisión de los mismos. Partiendo de ahí, estableceremos qué es la herencia. Es muy común que escuchemos este término de herencia, y pues este es el conjunto de todos los bienes del de cuyos, de sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Estos nos constituyen una universalidad que se transmite en favor de los herederos a partir del día y hora de la muerte de la sucesión. Tenemos nosotros dos clases de herencia: la testamentaria y la herencia legítima. La testamentaria es la que deviene por voluntad del testador, es decir, el testador es el que dispone de sus bienes, de sus derechos para después de la muerte, y la herencia legítima es la que deviene por disposición de la ley. Vamos a iniciar con la testamentaria, y entonces debemos de entender qué es un testamento. El testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos en favor de sus herederos o legatarios, o declara y cumple deberes con interés jurídico para después de su muerte.
De esta definición que nos da nuestra legislación, podemos entender por qué es un acto jurídico unilateral. Es un acto unilateral porque deviene solamente de la voluntad del testador. Solamente es el único que puede disponer. Es un acto que tiene que ser definitivamente de manera personal. ¿Por qué tendría que ser personal? En ese aspecto, no puede otorgarse ningún tipo de representación a otra persona para que el testador, ¿sí?, otorgue y entonces se pudiera otorgar un testamento. No puedo transmitir esa decisión de otorgar un testamento a otra persona, aun cuando nosotros tenemos diversas figuras jurídicas como el mandato, no pudiéramos otorgar un testamento por mandato. Por eso es un acto personalísimo, solamente voluntad del testador y él de manera directa. ¿Por qué nuestro testamento pudiera ser revocable? Este testamento pudiera ser revocable porque como es una voluntad del testador, él lo puede revocar en el momento que considere conveniente. Yo puedo otorgar un testamento en el año 2020 y si yo decido en el año 2021 revocar ese testamento, lo puedo hacer sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, esto es igual de manera libre. En este se debe de plasmar la voluntad del testador. Él debe de tener la libertad para poder designar a sus herederos o legatarios. Entonces, este acto jurídico, veamos la importancia que tiene y que reviste, porque de ahí viene nuestra sucesión testamentaria precisamente. Al otorgar el de cuyos un testamento, en cualquiera de las formas que establece la norma de los diferentes testamentos, entonces yo puedo disponer de mis bienes y derechos en favor de mis herederos o legatarios para después de la muerte. Qué importante es la definición que nos da nuestra legislación en relación al testamento, porque entonces nos damos cuenta que reviste todas estas características. Lo puedo otorgar yo de manera directa, lo puedo revocar en el momento que considere conveniente y yo tengo la libre disposición de mis bienes, de mis derechos, y yo soy el que decido la forma como voy a disponer de los mismos. Para esto nuestra legislación nos establece diferentes tipos de testamentos y nos los clasifica en ordinarios y en extraordinarios. Dentro de los ordinarios tenemos el público abierto, tenemos el público cerrado y tenemos el hológrafo. Vamos a hablar del primero de ellos, que es nuestro testamento público abierto. Estos son en la práctica de los testamentos, cuando se denuncia una sucesión testamentaria, son de los que casi siempre tenemos testamentos públicos abiertos. Se va a otorgar ante notario público, en la presencia de 3 testigos idóneos. El testador tendrá que expresar de manera clara su voluntad al notario y los testigos, y el notario la redactará por escrito las cláusulas del testamento en los términos que disponga el testador, ¿sí? El notario se tendrá que sujetar estrictamente a la voluntad del testador. Si nuestro testador no supiera firmar, no supiera escribir, pudiera otro testigo firmar a su encargo y a su ruego, entonces estaríamos hablando de un testigo más. Vuelvo a repetir, esto es de los testamentos que más tenemos en los juicios relativos al sucesorio testamentario.
También tenemos el testamento público cerrado. Este testamento público cerrado puede ser escrito por el testador o por otra persona a su ruego y en un papel común. Él lo cerrará, lo sellará y lo tendrá que exhibir al notario en presencia de 3 testigos. El testador hará la presentación ante el notario y ahí va a declarar que en aquel pliego está contenida su última voluntad y el notario dará fe de su otorgamiento. El notario lo tendrá que cerrar, lo tendrá que autorizar y se lo entrega al testador y el notario tendrá que asentar todos los datos relativos a hora, fecha, lugar, todo lo relativo lo tendrá que establecer en su protocolo una vez que fue autorizado y entregado al testador. El testamento cerrado no puede ser abierto sino hasta después de que el notario y los testigos instrumentales hayan reconocido ante el juez sus firmas y las del testador o de la persona que éste hubiese firmado. Este tipo de testamento público cerrado, para el efecto de poderlo exhibir en un juicio sucesorio testamentario, necesito primero la declaración de validez de ese testamento que se haga ante el órgano jurisdiccional. ¿Sí? También tenemos el testamento hológrafo dentro de esta primera clasificación. Y este testamento hológrafo es el escrito de puño y letra del testador. Está escrito por el testador y firmado con expresión del día, mes y año en que se otorgue. Se hace por duplicado y se imprime la huella digital. El original en un sobre cerrado y lacrado será depositado en el registro de la propiedad, ¿sí? Y se regresa al testador. Ahora, dentro de nuestra clasificación de testamentos, también tenemos los testamentos extraordinarios. Ahí tenemos el privado, el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero. De estos testamentos extraordinarios, solamente de los más comunes, y la verdad es que yo nunca he visto durante todo el tiempo que he estado dentro de la carrera judicial, algún sucesorio testamentario en donde me pudieran exhibir algún testamento militar, marítimo o hecho en país extranjero. Hemos tenido asuntos en donde sí tenemos testamentos privados. Este está permitido cuando el testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave que no tiene tiempo de concurrir ante notario a hacer el testamento, o cuando no hay notario en la población, o aunque hay notario sea imposible o difícil de concurrir. El testador tendrá que declarar en presencia de 5 testigos idóneos y uno de ellos redactará el testamento si es que el testador no sabe escribir. Es importante establecer, como se los había dicho anteriormente, que para este testamento, para poderlo exhibir en un juicio sucesorio, necesitamos la declaración de validez de este testamento privado por parte del órgano jurisdiccional. En este testamento necesitamos precisamente que el juez haga esa declaratoria de validez. Estas declaratorias de validez se hacen con la finalidad de que efectivamente el órgano jurisdiccional se pueda constatar de que en esos documentos, al ser privados, se contenga la última voluntad del testador. Por eso comparecerán los testigos para poder declarar ante el juez, rindiendo su testimonio, que efectivamente en la fecha, lugar, día, el testador dispuso de sus bienes y derechos para después de su muerte. Por eso necesitamos esa declaración de validez
del órgano jurisdiccional. Tenemos dentro de esta clasificación el testamento militar. Si algún militar o el asimilado del ejército hace su disposición en el momento de entrar en acción de guerra o estando herido sobre el campo de batalla, puede hacer su testamento y declarará su voluntad ante dos testigos o entregará a los mismos el pliego cerrado y con la disposición de su última voluntad. Tendrá que ser firmado de su puño y letra. Y en el marítimo también tenemos que cuando el testador se puede encontrar en alta mar, a bordo de navíos de la Marina Nacional, sean de guerra o mercantes, puede realizar el testador en presencia de dos testigos y del capitán del navío su última voluntad, y este se va a otorgar por duplicado. Pero también tenemos nuestro testamento que se puede realizar en país extranjero, y ahí los cónsules y los vicecónsules mexicanos pueden hacer las veces de notarios o encargados del registro en el otorgamiento de cualquier morelense que quiera hacer su disposición testamentaria en el extranjero. Hasta aquí podemos ver los diferentes testamentos que establece nuestra legislación. Como vimos anteriormente, hablamos de una sucesión testamentaria y de una sucesión legítima. Ahora, vamos a ver cuándo tenemos los supuestos para aperturar una sucesión legítima. Ya dijimos que la sucesión legítima deviene por disposición de la ley. Y entonces, ¿cuándo tendrá lugar la herencia legítima? Esta la vamos a abrir cuando no exista testamento o este ya haya sido declarado inexistente. También va a tener lugar la sucesión legítima cuando el testamento es nulo o cuando el testamento ha sido revocado sin haber sido sustituido por otro. Aquí, como les mencionaba hace rato, el testamento será un acto jurídico unilateral, personalísimo y irrevocable. El testador tiene la libertad de poder revocar el mismo. Y entonces, si lo revocara sin haber otorgado otro testamento, entonces estaríamos en el supuesto de una sucesión legítima para poderla abrir. También podemos aperturar nuestra sucesión legítima cuando determinada disposición testamentaria ha caducado en relación al heredero legatario, o bien cuando sobreviene la caducidad de todas las disposiciones testamentarias y cuando el testador dispone solamente parte de sus bienes para una testamentaria y de las que no disponga tendremos que abrir la sucesión legítima. Se pudiera dar el caso que un testador realice un testamento y en ese testamento pudiera disponer solamente de legados específicos, pero no de la totalidad de sus bienes. Entonces tendríamos que tener una sucesión testamentaria por la parte que dispuso en el testamento y una sucesión legítima tendremos que abrir por los bienes y derechos que no se establecieron en un testamento. Esos son los supuestos que establece la norma para poder abrir una sucesión legítima. Ahora, es importante establecer que cuando hablamos de una sucesión legítima, vamos a ver quiénes son los que tienen derecho a heredar en esta sucesión legítima. En la sucesión legítima tienen derecho a heredar los descendientes, la cónyuge, los ascendientes, los parientes colaterales dentro del cuarto grado y a falta de los anteriores, el Estado.
La legislación nos establece quiénes somos los que tenemos derecho a heredar. Lo único que tendría que acreditar que es mi entronjamiento con el autor de la sucesión. Ahora, vamos a hablar de cómo pueden heredar los hijos, cómo heredan los descendientes. Es importante que nosotros sepamos, nuestra legislación establece que si a la muerte de los padres quedaran solo hijos, aunque en este apartado yo se lo quité porque la legislación dice, si a la muerte de los padres quedaran solo hijos nacidos de matrimonio, así lo establece, hijos nacidos de matrimonio, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales. Aquí es importante establecer, aquí no podemos hablar de hijos nacidos de matrimonio y nacidos fuera de matrimonio. Si a la muerte de alguno de los padres quedaren hijos, con independencia si son de matrimonio o son de una relación fuera de matrimonio, tienen derecho a heredar. Y la herencia se tendrá que dividir entre todos los hijos por partes iguales. Todos tienen derecho a una parte del haber hereditario del de cuyos en partes iguales. Cuando concurren descendientes, cuando concurren hijos con el cónyuge supérstite, al cónyuge supérstite le corresponde la porción de un hijo. Es decir, si concurren 3 hijos del de cuyos con la cónyuge supérstite, nuestro haber hereditario lo vamos a dividir en 4 partes iguales. A la cónyuge le corresponde la porción de un hijo. En este aspecto es importante establecer lo que nos dice la norma. Si quedan hijos y descendientes de inferior grado, los primeros se heredarán por cabeza y los segundos por estirpe. ¿Qué quiere decir eso? Si concurren hijos con los descendientes de un hijo que sobrevivió al autor de la sucesión, entonces los hijos van a heredar por cabeza de manera directa, los segundos por estirpe. Para que quede más clara esta parte, tenemos una herencia en donde concurren 4 hijos. De estos 4 hijos, todos sobrevivieron a la muerte del autor de la sucesión, pero en lo que se denuncia la sucesión fallece uno de los hijos, y entonces a la hora de denunciar la sucesión y cuando el juez tendría que hacer la declaratoria de herederos, los 3 primeros tendrían que heredar por cabeza, esto es, de manera directa, y la porción del hijo que sí sobrevino al autor de la sucesión, aun cuando éste tuviere 4 hijos, ese porcentaje que le correspondía como hijo se tendrá que dividir entre todos sus descendientes, ¿sí? Ese porcentaje. Si entonces nosotros estamos hablando que concurrieron 3 hijos vivos a la herencia y los descendientes de un hijo que falleció y que sobrevino al autor de la sucesión, ese 100% de la sucesión lo dividiremos en 25% para cada uno de los hijos, pero los últimos, que vienen siendo los nietos del autor de la sucesión, ellos heredarían, así fuera 1, 2, 3, 4, 5, heredarían ese 25% y entonces se dividiría entre todos los nietos que concurren, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos heredan por estirpe. Solamente dividimos la parte que les pudiera corresponder de la herencia entre todos los herederos por estirpe, con independencia si son 1, 2, 5, 10, heredan por estirpe. Y si concurrieran los hijos con ascendientes, los ascendientes solamente tendrán derecho a alimentos. Esta es la sucesión o la forma en que heredan los descendientes. Ahora, ¿qué pasa cuando solamente
concurren los ascendientes del autor de la sucesión. Si no tenemos ni descendientes ni cónyuge supérstite, entonces, ¿quién corresponde? Los ascendientes, el padre y la madre por partes iguales. Si solamente viviera el papá o la mamá, entonces el que viva de ellos tendrá que heredar respecto del hijo en todo el haber hereditario. Si no tenemos ni ascendientes, entonces los que tendrían que heredar serían los ascendientes más próximos en grado. Y si solo hubiese ascendientes del mismo grado en una línea, entonces la herencia se divide por partes iguales. Si estuviera por ambas líneas, pero de igual grado, la mitad corresponde a los ascendientes paternos y a los maternos. Esto es, tenemos al de cuyos, no tenemos ascendientes, no tenemos mamá y papá porque también ya fallecieron, pero sí tenemos abuelos y podemos tener abuelos paternos o abuelos maternos. Si tenemos solamente a abuelos paternos, pues entonces dividimos herencia. Si tenemos solamente abuelos maternos, igual dividimos herencia, pero si tuviéramos ambas líneas, entonces corresponderá la mitad a los paternos y la mitad a los maternos. Pero también tenemos la sucesión del cónyuge supérstite. Este tema es bien importante porque el cónyuge que sobreviva, concurriendo con descendientes, concurriendo con hijos del autor, ya habíamos dicho que tendrá el derecho de un hijo aun cuando tenga bienes. Fíjense qué interesante es esta parte que nos menciona nuestra legislación en el sentido de que solo en el caso de que el cónyuge supérstite tenga bienes por igual o mayor cantidad de los que integran el haber líquido hereditario, no tendrá derecho a recibir la parte a que se refiere el párrafo anterior. Esto es bien importante porque la verdad es que en los juicios sucesorios yo nunca he visto que alguien haga valer esta parte de lo que nos establece la norma. Y además, porque en la sucesión del cónyuge, él hereda igual que un hijo. Este es un tema muy importante y de mucha discusión. Dice nuestra legislación, hereda el cónyuge supérstite. ¿Quién es el cónyuge supérstite y cómo acredito mi entroncamiento con el autor de la sucesión? Con mi acta de matrimonio. Todos sabemos que al ser una documental pública relativa al acta de matrimonio, esta tiene pleno valor probatorio, mientras no se demuestre en juicio su nulidad. Entonces, tenemos asuntos en la práctica que es muy común que alguien contraiga matrimonio y que se separe de su cónyuge, pero no arreglan su situación jurídica. Esto es, nunca tramitan una disolución de su vínculo matrimonial. Anteriormente creíamos que por estar separados 5, 10, 15, 20 años, automáticamente quedaba divorciado. Para que exista una disolución del vínculo matrimonial necesitamos tramitar nuestro divorcio. Anteriormente era mucho más complicado porque teníamos el divorcio necesario, teníamos que acreditar una causa y nuestra legislación establecía infinidad de causales para poder promover el divorcio. Ahora es mucho más sencillo con nuestro divorcio en causa. Pero se puede dar el caso de que alguien se separe y nunca tramiten su divorcio. Y pueden transcurrir 20 años de separación, pero el día que fallece el cónyuge o la cónyuge, yo comparezco con mi acta de nacimiento, tengo mi acta de nacimiento, mi acta de matrimonio, en donde me acredita que yo soy cónyuge, y entonces la ley me da el carácter de cónyuge supérstite. Y no importa si estuve separada 5, 10, 15, 20, 30 años del autor de la sucesión, simple y sencillamente por tener mi acta de matrimonio y ser cónyuge supérstite, la ley me permite comparecer como heredero
del de cuyos, acreditándome mi entrojamiento. Entonces, si el de cuyos o la de cuyos tuvieron otra relación sentimental en donde hicieron bienes, implica que yo, como cónyuge supérstite, tengo derecho a todos los bienes de cuyos, con independencia de que hubiese contribuido o no hubiese contribuido para la adquisición de los mismos. Es un tema que yo creo que debemos regular en ese sentido, porque si lo vemos desde un punto de vista, no sería justo, que después de la separación de 20 años pueda tener derecho a heredar. Pero además, también es importante establecer en la segunda parte de la diapositiva, en donde dice que si la cónyuge tiene igual de bienes que el de cuyos o más, pues tampoco tendrá derecho a heredar, ¿sí? Cuando anteriormente la mayoría nos casábamos por sociedad conyugal. En la práctica ya es muy común que todo el mundo se case por separación de bienes. Pero anteriormente la mayoría nos casábamos por sociedad conyugal, y entonces esto implica que tenemos los bienes en común, en copropiedad, el 50% para cada uno de los cónyuges. Si nosotros estamos tramitando un juicio sucesorio intestamentario desde cuyos, estoy tramitando la sucesión y estoy casada por sociedad conyugal, estoy tramitando mi sucesión del 50% del haber hereditario, porque el otro 50% pertenece por gananciales a la sociedad conyugal. Entonces, en esa hipótesis, la cónyuge sí tendría igual bienes que el de cuyos, porque los mismos bienes que formarían parte del haber hereditario en la sucesión legítima, el 50% pertenece al de cuyos y el 50% pertenece a la cónyuge supérstite. Entonces, estaríamos en la hipótesis de que la cónyuge supérstite sí tiene el mismo número de bienes que el de cuyos, y entonces ahí pudiéramos no declarar la heredera y solamente a los hijos. Sin embargo, en la práctica, la verdad es que nunca he visto que alguien haga valer esa parte de nuestra legislación. También, si el cónyuge concurre con ascendientes, con los papás del de cuyos, la herencia la vamos a dividir en dos partes iguales. Una se aplica al cónyuge y la otra a los ascendientes. Pero si la cónyuge concurre con hermanos del autor de la sucesión, ella tendrá 2/3 de la herencia y el otro tercio se aplicará al hermano o se dividirá por partes iguales entre los hermanos. En esta hipótesis, cuando la cónyuge concurre con ascendientes y colaterales del autor de la sucesión, entonces ahí no importa si ella tiene el mismo número de bienes que el autor de la sucesión, ¿sí? Ahí va a obtener por herencia la porción que establece la norma. Ya cuando no tenemos ni descendientes, ni ascendientes y hermanos, pues entonces el cónyuge sucederá en todos los bienes. ¿Qué pasa con la sucesión de los hermanos? Si no tenemos, en el derecho sucesorio hay un principio de que los parientes cercanos excluyen a los lejanos. Si nosotros ya no tenemos descendientes, no tenemos ascendientes, ¿sí? No tenemos cónyuge y solo hay hermanos, pues entonces ellos heredan por partes iguales. Si concurren hermanos con medios hermanos, pues entonces los hermanos van a heredar la doble porción de eso. A falta de hermanos, van a suceder los sobrinos, que serían los que heredan la herencia por estirpe. Y cada estirpe en un momento determinado por cabeza. Ahora, también tenemos, y nuestra legislación nos establece, la sucesión de los concubinos o concubinas.
también tienen derecho a heredar los concubinos. Nosotros sabemos lo que es el concubinato, ¿sí? Y entonces, si vivieron como si fueran cónyuges durante los 2 años que precedieron inmediatamente a la muerte del autor de la sucesión o cuando hayan tenido hijos en común, y siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Entonces, si se dan las hipótesis respecto a heredar como concubino o concubina, tenemos derecho a hacerlo, ¿sí? Tendría que acreditar mi relación de concubinato y entonces poder comparecer como heredero a una sucesión legítima. Pero también la norma nos establece, si hubiera uno o más concubinos, ninguno puede tener derecho a heredar. Entonces aquí no se trata de que pudieran comparecer 3 o 4 o 2 concubinos. Si llegara a darse la hipótesis de que concurran, ninguno tiene derecho a heredar. Y en la práctica sí se han dado las hipótesis de que de repente comparece alguien, acredita concubinato, y ya estando precisamente en el juicio sucesorio, comparece otra persona, acredita concubinato y entonces más fácil de resolver. ¿Por qué? Porque ya comparecieron 2 concubinas o 2 concubinos y entonces ninguno tendría derecho a heredar. A falta de todos los que mencionamos anteriormente, descendientes, ascendientes, cónyuge supérstite, concubina, colaterales, si no tenemos, ¿quién hereda? El Estado. El Estado es el que hereda en caso de que no tuviéramos ninguno de los supuestos que establece la norma para la sucesión legítima. Ahora, ¿cuándo debemos tramitar un juicio sucesorio? Cuando hablamos ya aquí de tramitar un juicio sucesorio, hablamos de juicio sucesorio testamentario y de juicio sucesorio intestamentario. La sucesión la vamos a abrir en el día y hora de la muerte del autor de la herencia, ¿sí? Y deberá tramitarse el juicio correspondiente, ya sea el juicio sucesorio intestamentario o el juicio sucesorio testamentario. Estas sucesiones las podemos tramitar ante la autoridad judicial, ¿sí? O extrajudicialmente ante notario, pero solamente en los casos expresos que nos establece la norma. La pudiéramos tramitar de esa forma. ¿Cómo vamos a tramitar nosotros nuestro juicio sucesorio, sea testamentario o intestamentario? ¿Cómo vamos a iniciar? Con la denuncia. Y esta denuncia, para la apertura y erradicación de nuestro juicio, ¿qué debe contener? Establecen ciertos requisitos que debe contener nuestra denuncia. El nombre, fecha, lugar de la muerte y último domicilio del autor de la sucesión. ¿Por qué debemos cumplir con este requisito del domicilio del autor de la sucesión? Porque tendríamos que fijar la competencia del órgano jurisdiccional al que le correspondería conocer precisamente de este juicio. Entonces nosotros, al presentar nuestra denuncia, tengo que establecer el último domicilio del autor de la sucesión. ¿Por qué? Porque este domicilio es el que me fija la competencia del órgano jurisdiccional. Es juez competente para conocer de un juicio sucesorio el juez donde se encuentre el último domicilio del autor de la sucesión. De ahí partimos para la competencia por razón de territorio. Si el de cuyos no tuviera un domicilio, un último domicilio que pudiéramos acreditar, entonces tendríamos que irnos para la competencia a la ubicación de los bienes
que forman el caudal hereditario y si hubiere varios bienes en diferentes lugares en donde se encuentre el mayor número. Y ya falta de domicilio o de poder establecer los bienes, el del lugar del fallecimiento del autor de la sucesión. También tengo que establecer en mi denuncia si hay o no testamento, porque es importante saber si efectivamente existe o no existe testamento. Yo puedo decir en mi denuncia, no tengo conocimiento si existe testamento, porque muchas veces no sabemos si el autor de la sucesión haya otorgado algún testamento. También debo de establecer en mi denuncia el nombre, el domicilio de los herederos legítimos de los que tenga conocimiento y el grado de parentesco que tienen con el autor de la sucesión. Tengo que también establecer el nombre y el domicilio del albacea testamentario si es que tengo conocimiento del mismo y una lista provisional de los bienes que forman parte del haber hereditario. Todos esos son mis requisitos que yo debo de cumplir para presentar mi denuncia. Ahora, ¿qué documentos tengo que anexar para presentar mi denuncia? El primero, la copia certificada del acta de defunción del decuyus. Tengo que también exhibir el testamento, si estamos hablando de una sucesión testamentaria, ¿sí? O si no lo tengo en mi poder, le tengo que hacer del conocimiento al órgano jurisdiccional en donde se encuentre el mismo. Si estamos hablando de una sucesión legítima, tengo que exhibir los documentos con los cuales acredite la relación de parentesco con el autor de la sucesión. ¿Sí? Tengo que exhibir si soy hija del decuyos, mi acta de nacimiento, si soy cónyuge supérstite, si soy colateral, tengo que acreditar precisamente mi entroncamiento que tengo con el autor de la sucesión y tengo que exhibir las copias, copias de la denuncia para el efecto de las notificaciones. Ahora, esos son mis documentos que yo tengo que exhibir. ¿Quiénes pueden denunciar un juicio? Lo pueden hacer los herederos del autor de la sucesión, sea testamentario legítimo, aunque solo tengan el carácter de presuntos herederos, la concubina o el concubino, los representantes de la asistencia pública, los acreedores del autor de la sucesión, el Ministerio Público y cualquier persona en caso de herencia vacante. Ahora, este juicio sucesorio, sea testamentario o intestamentario, nos va a constar de 4 secciones. Esta primera sección nos va a contener la denuncia, el entroncamiento con el autor de la sucesión, todo lo relativo, ¿sí? Y va a concluir ¿con qué? Con la declaratoria de herederos, en donde el juez hará una declaratoria de herederos del autor de la sucesión y tendrá que hacer una designación de albacea. Esta primera sección está compuesta, como les decía, de diferentes, aun cuando es la primera sección, está compuesta de diferentes fases. ¿Por qué? Porque tengo que presentar mi denuncia, tengo que acreditar entroncamiento con el autor de la sucesión, si voy a acreditar alguna relación de concubinato, lo tendré que hacer antes de la junta de herederos, para que culmine precisamente con esta declaratoria de herederos, en donde el juez tendrá que hacer esa declaratoria y designar al albacea. Si estamos hablando de un juicio sucesorio testamentario, que estas 4 secciones son para ambos procedimientos, pues entonces tendrá que decretar la validez del testamento. Una vez que concluimos con nuestra primera sección, estamos en condiciones de poder iniciar la segunda sección. ¿Cuál es la segunda sección?
la de inventarios y avalúos. Segunda sección o de inventarios. Esta que nos va a contener el inventario y los avalúos. El inventario de todos los bienes que forman el acervo hereditario. Es lo que nos va a contener esta segunda sección. En esta segunda sección, precisamente, la ley nos establece cuál es el requisito para hacer los inventarios. Entonces tengo que establecer todos los activos, todos los pasivos del autor de la sucesión. Tengo que exhibir todos los títulos de propiedad, ¿sí?, que amparen precisamente la propiedad que de cuyos tenía respecto de todos esos bienes, para saber que forman parte del acervo hereditario y que sí son propiedad del de cuyos. Y tengo que exhibir un avalúo de los mismos. En esta segunda sección, el trámite que nosotros tenemos es, si nada más está suscrito el inventario, esta segunda sección, por el albacea, le tendré que dar vista a todos los demás herederos para que se pronuncien en el plazo de 6 días. Si esta segunda sección la suscriben todos, el albacea y todos los herederos, ¿sí?, entonces el juez la podrá aprobar de plano. Siempre se aprueba una segunda sección con la reserva de que si aparecen nuevos bienes, se pudieran incluir en ese inventario. ¿Por qué? Porque pudiera ser el caso de que solamente tengo conocimiento de estos 3, 4 o 5 bienes que forman parte del acervo hereditario. Después ya pudiera estar en otra sección diferente y darme cuenta que sí, el autor de la sucesión no nada más tenía esos bienes, tenía más bienes. Entonces sí pudiéramos incluirlo. Si yo presento esta segunda sección de inventarios y avalúos, pero no está suscrita por todos los interesados y al darle la vista, pudiera cualquiera de los herederos promover alguna oposición, no estar de acuerdo precisamente con ese inventario y con esos avalúos. ¿Por qué? Porque en esta segunda sección, sí, que es de inventarios y avalúos, es donde se tiene que establecer todos los bienes que forman parte del caudal hereditario, porque solamente esos bienes que me aprueben en la segunda sección son los que pudieran ser parte de la última sección, que es la de adjudicación. Entonces, en esta segunda sección vamos a dilucidar toda la inclusión de bienes, toda la exclusión de bienes. Si alguien no está de acuerdo con el inventario o con el avalúo, tiene derecho a promover una oposición. En esa oposición tengo que establecer de manera directa si me estoy oponiendo por el avalúo que se hizo de los bienes o por no haber incluido otro bien. Y entonces aquí en esta sección el órgano jurisdiccional tendrá que resolver todo lo relativo precisamente a esas oposiciones, a esa inclusión o a esa exclusión de bienes. Terminada esta sección, pasamos a la de administración. Esta sección de administración la podemos omitir cuando los bienes no nos producen frutos. Si los bienes no nos producen algún fruto, que no tengamos nosotros que rendir alguna cuenta, pues entonces la pudiéramos nosotros omitir, porque en esta vamos a ver todo lo relativo a la administración, a las cuentas, a la aprobación, todo lo que sea cuestión de los gananciales que pudieran tener esos bienes, si es que me producen frutos, es precisamente en esta tercera sección de administración. ¿Sí? Y tenemos después nuestra última sección, que es la de partición. Aquí contiene el proyecto de distribución provisional de todos los productos de los bienes hereditarios, ¿sí? Aquí los herederos es donde se pueden poner de acuerdo para ver si pueden elaborar su proyecto de partición, porque es la última sección que nosotros tenemos, ¿sí?
la única sección que nosotros tenemos para la última sección para precisamente poder resolver todo lo relativo a la adjudicación. Estas son las 4 secciones que comprende todo nuestro procedimiento sucesorio. La verdad es que son muy extensas porque cuando hablamos de la primera están incluidas muchas figuras jurídicas relativas a herederos, legatarios, albacea, interventor, todo lo que tuviese que promover, ¿sí? Si tengo que promover alguna nulidad de testamento, todo lo que tenga que promover, ¿sí? Ahí está en la primera sección. Cuando nosotros radicamos un juicio, sea sucesorio testamentario o intestamentario, tenemos que hacer una publicación de dictos. ¿Cuál es la finalidad que tenemos en esa publicación de dictos? Precisamente la publicidad que se da para que cualquiera que se considere con derecho a la herencia pueda venir a deducir esos derechos. Esa es la finalidad que nosotros tenemos. Todas las resoluciones que se dictan dentro de las 4 secciones, la primera de declaratoria de herederos, se entiende que es una sentencia interlocutoria y que es apelable. Para efectos de los recursos de apelación, solamente la última sección, que es la de partición, es la que se entiende que es una sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque en esta última sección de partición es precisamente en donde vamos a distribuir todo el caudal hereditario, en donde se otorgarán los títulos de propiedad, en donde ya cada heredero tendrá su porción hereditaria, y entonces no olvidemos que nuestro Código Civil establece que uno de los medios de adquirir la propiedad es precisamente la adjudicación. Y entonces aquí, en esta 4ª sección, es donde nosotros tenemos esa adjudicación. Esto es a grandes rasgos todo nuestro procedimiento que nosotros tenemos en un juicio testamentario e intestamentario. Cuando iniciamos por ahí en una partecita dijimos que los juicios sucesorios los puedo tramitar ante el órgano jurisdiccional o ante el notario. Es importante establecer esta parte de nuestra legislación porque yo pudiera tener la opción, si se trata de un testamento público abierto, de no ir al órgano jurisdiccional y de hacerlo de manera directa ante el notario público, sin mayor problema. Pero también puedo continuar, una vez que yo tramito mi sucesorio intestamentario ante el órgano jurisdiccional, lo puedo continuar ante el notario público. Solamente que la ley me establece como requisito que ya tenga declaratoria de herederos, que todos los herederos sean mayores de edad, y que no exista ningún conflicto de intereses en los herederos. Esto es, a grandes rasgos, todo nuestro procedimiento sucesorio. La verdad es que es muchísimo, muy extenso este tema, porque tendríamos que extendernos muchísimo a cuando hay menores de edad, si tienen tutor, si tienen intereses encontrados con los padres, cuando hacemos repudiación de la herencia. Entonces son muchas figuras jurídicas que nos establece este título de nuestro código relativo a las sucesiones. Pero espero, doctor Falcón, que haya quedado explicado esta parte de nuestro derecho sucesorio en nuestro estado. Muchísimas gracias. Hola, Max. Perdón, excelente, Max. La verdad es que excelente su disertación. La verdad es que nos quedó, bueno, a mí en lo personal y creo que a todos los chicos nos ha quedado claro. Ahora entendemos cosas que a lo mejor teníamos alguna duda. Los que llevaron derecho sucesorio quizá le entendieron muy bien, y los que no han llevado la materia le entendieron bien. O sea, ya saben ahora de qué trata esta asignatura. Pues, magistrada, pues muchas gracias por su generosidad. Y bueno, pues la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica
pues le va a hacer entrega de un reconocimiento y me voy a permitir leer el contenido del mismo magistrada. Reconocimiento a la magistrada Elda Flores León por su excelente participación como ponente en la jornada cultural en el marco del Día del Abogado, con el tema Una aproximación al derecho accesorio en el estado de Morelos, y lo firma el maestro Fernando Vázquez Muñoz, rector de nuestra escuela, y también un servidor en un carácter de coordinador de posgrado también de nuestra escuela. Magistrada, es un placer, un deleite, muchísimas gracias nuevamente, y pues sobre todo gracias por su generosidad intelectual. No, doctor, al contrario, muchas gracias. Nuevamente agradecer a nuestro rector, al maestro Fernando, de nuestra Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica, por la invitación, y a usted, doctor, también por esa invitación a esta jornada pues cultural en los festejos todavía del Día del Abogado. ¿Sí? Muchísimas gracias y estamos a la orden. Muchas gracias, magistrado, muchas gracias, y bueno, a nuestros alumnos, a la gente que nos escucha, los invitamos a que nos sigan. A las 4 de la tarde nos hará favor de estar el magistrado Andrés Hipólito Prieto con la charla sobre el interés superior de niñas, niñas y adolescentes. Y bueno, pues muchas gracias en nombre de nuestro rector nuevamente, gracias de nuestra institución, la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica, muchas gracias por su asistencia a esta jornada cultural en el marco del Día del Abogado. Que tengan una excelente tarde y pues muchas gracias, magistrado, nuevamente. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.